Bienvenidos a su Academia para la Vida. En esta oportunidad vamos a aprender acerca del corazón del Maestro. El Señor Jesús oró al Padre y oró por los discípulos, pero también nos incluyó a nosotros en la oración de Él, y el tema es que sean uno. Entonces debemos de entender, de comprender el deseo de nuestro Señor Jesús. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 17, versos 11 al 13, cuando el Señor dice: ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y dice: yo voy al Padre, dice, yo voy a ti, Padre, dice, guárdalos en tu nombre. Él hace esta oración: guárdalos en tu nombre. Yo sé que tú me los has entregado, pero yo quiero que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, dice, en tu nombre los guardé, a quienes tú me los entregaste, y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliera. Ahora el verso 13 dice: pero yo voy a ti, dice, hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Aquí vemos nosotros el Señor orando por sus discípulos, aunque sabemos que la gente le seguía al Señor, pero aquí vemos un grupo de hombres que le seguían muy cerca de Él. Y debemos de entender que los discípulos del Señor no eran perfectos, mucho menos eran perfectos en la unidad. Más de una ocasión tuvieron dificultades, ¿verdad?, en estar en unidad. Y cuando vemos nosotros el ejemplo, cuando Juan y Jacobo pidieron sentarse, el uno a la derecha y el otro a la izquierda de nuestro Señor Jesús, y luego los otros 10 se enojaron, dice la palabra. ¿Y por qué? Porque ellos discutían entre sí quién sería el mayor. Ahora, en todo ese tiempo el Señor Jesús los había guardado, ¿sí? Les había enseñado para que fueran uno. Ahora, el Señor Jesús les enseñó cómo guardar, entonces, cómo preservar la unidad entre ellos. Cuando hablamos de la palabra unidad, es que esto se tiene que guardar, cada quien tiene que ponerse de su parte, ¿no? Es que nosotros también debemos de cuidar esa unidad como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, porque hay una mayor fuerza cuando estamos unidos, ¿sí? Es más, Él dice en su palabra: donde están dos o tres congregados en su nombre, y Él estaría presente. En otras palabras, tenemos que sentir el mismo deseo, el mismo anhelo, el mismo dolor de nuestro hermano, de nuestra hermana que está pasando por momentos difíciles, ¿no? Entonces es donde ahí el Señor se manifiesta. Ahora, cuando Jesús estaba ya a punto de irse con el Padre, Él oró en la última cena. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que fueran uno como Él los había guardado en todo ese tiempo. Así es que ahora Jesús está rogando al Padre que sus discípulos fueran guardados del mal y que mantuvieran ellos esa unidad, pero también Él oró por todos los discípulos después de los discípulos del Señor. En otras palabras, aquí estamos nosotros ya en el plan de la oración del Señor, porque Él dice: quiero que sean guardados como los he guardado yo, y también aquellos que van a ser ganados a través de ellos. Y la oración del Señor lo encontramos en Juan 17, 20 al 23. Dice: mas no ruego solamente por estos,
sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora, ¿para qué? Para que sean, dice, uno, como tú y yo, Padre, somos uno, y que también entonces el mundo pueda creer que tú me enviaste. Ahora, y él dice, la gloria que tú me diste, también les he dado para ellos, también les he dado para ellos, para que sean uno como nosotros. Cuando hablamos de la palabra a gloria, estamos hablando de que estamos llenos de Él, seamos perfeccionados en la unidad. La única manera que el mundo va a creer que somos los discípulos del Señor es que nos guardemos los unos a los otros, nos cuidemos los unos a los otros. El mundo entonces va a reconocer que, que está el Señor en nosotros porque guardamos esa unidad. Entonces Él dice, tú me enviaste, yo les he dado tu palabra, y dice, y también les he dado tu palabra a ellos. Cuando llegamos a entender esto, es de suma importancia de guardar la unidad entre hermanos en Cristo Jesús. Ahora, el Señor también oró para que no hubieran divisiones. Realmente, ¿entre quiénes? Entre los que iban a creer en Él. Conocemos perfectamente, hay un solo personaje que lo único que sabe hacer es dividir. En Jesús la multiplicación, ¿no? Pero este personaje llamado enemigo, ¿verdad? Satanás y sus demonios, ellos van a intentar mil maneras, es más, trajeron la división en el cielo, y ellos están aquí constantemente luchando, buscando mil maneras cómo dividir pensamientos, cómo dividir familias, matrimonios, congregaciones. Entonces, a lo que debemos entender es que la división, ¿verdad? Vendrá. ¿Por qué razón? Porque realmente hay dos maneras de ver, dos maneras de escuchar. ¿Por qué nos separamos? ¿Por qué no hay entendimiento? ¿Por qué no hay unidad? Porque estamos quizás lejos del Señor, no estamos unidos a Él, porque Él nos revela cuando estamos mal, cuando hemos cometido un error, ¿verdad? Y es allí donde el Señor quiere trabajar con nosotros. Ahora, cuando hablamos de esto, nosotros como trabajamos en grupos celulares, en muchas de las ocasiones, ¿verdad? El enemigo va a traer discusión, va a traer divisiones para que no podamos crecer y para que podamos tener envidias los unos a los otros. Eso es parte del enemigo. Ahora, y cuando uno empieza a sentir ese resentimiento, ¿verdad? Hacia un grupo, hacia alguien, lamentablemente ya no estamos bajo la gloria de Dios. Cuando hablamos de la gloria de Dios, se habla de la palabra kabod, que significa honor, que significa honra, que significa peso, admiración, brillo y esplendor. Ahora, el Padre le había otorgado a Jesús, ahora Jesús otorgó a nosotros la gloria, es decir, la gloria, la presencia, el brillo, la honra, para que seamos uno. Ahora, realmente eso es lo que hace la unción. La unción une, la unción no divide. Entre mayor unidad hay en el matrimonio, entre mayor unidad hay entre la familia, entre mayor unidad hay entre el equipo, entre la iglesia, mayor bendición es, mayor gloria hay, mayor presencia hay. Entonces debemos de preguntarnos, ¿por qué no avanzamos en ciertas áreas? Porque posiblemente hay gente cuestionando, hay gente dudando,
hay gente que no quiere ser parte de, pero no estamos hablando de cualquier gente, estamos hablando de la gente que ha tomado academia, ha tomado estos entrenamientos. Ahora usted sabe que usted es un colaborador de la unidad, pero de repente usted quiere continuar o seguir, ¿verdad? En desacuerdo lo que está llevándose a cabo, realmente usted está dañándose a sí mismo y también está dañando al cuerpo de Cristo. Entonces, lo que el Señor quiere que permanezcamos todos unidos, ¿sí? Todos unidos en Él. Y cuando mantenemos esa unidad, realmente vamos a manifestar la gloria de Dios al mundo. Vamos a manifestar la presencia divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo al mundo entero. Entonces ellos van a creer en Cristo Jesús, que el Señor entonces fue enviado de parte de Dios para salvar a la humanidad. Ahora, nosotros tenemos que ser solícitos en guardar la unidad. Pablo el apóstol habla en Efesios capítulo 4, verso 1 al 3. Dice él: yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis de una manera, dice, digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor, esforzándoos por perseverar la unidad del Espíritu, dice que es el vínculo de la paz. Ahora, como hijos de Dios o como siervos de Dios o como discípulos del Señor, debemos de caminar entonces con la dignidad que nuestra posición o nuestro llamado ameritan, ¿sí? Entonces, de igual forma, los gobernantes, ¿verdad?, que esperan realmente un determinado protocolo de nosotros, como también nosotros como obreros suyos, se espera nuestro comportamiento, ¿sí? Aquí es el comportamiento nuestro, con humildad, solícitos en guardar la unidad en ese vínculo de la paz. En otras palabras, somos entrenados para guardar, y no es fácil guardar la paz. Siempre hay pensamientos, siempre hay ideas que pueden separarnos del uno o del otro, pero es ahí donde tenemos que ir al Señor en oración, porque no estoy en acuerdo aquí. ¿Qué está fallando? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Quién está fallando? ¿Yo o mi hermano? Sí, porque siempre el enemigo trata muchas maneras para que no estemos en acuerdo. Entonces debemos de esforzarnos, de guardar la unidad, así como Jesús guardó a sus discípulos para que fueran uno. La unidad entonces es algo que debemos de procurarnos, ¿sí? Y en otras palabras, la división viene, o el desacuerdo viene, son obras de la carne. Es como los pleitos, la ira, la contienda, griterías y cosas semejantes a esas tienden a dividir a la gente. Por eso debemos de guardar entonces nuestro corazón. Ahora que Jesús no está físicamente con sus discípulos, pero se nos dice que debemos de ser solícitos en guardar esa misma unidad en el Espíritu. ¿Por qué? Porque realmente nuestro Maestro, el Señor Jesús, quien oró en la última cena, orando, pidiéndole al Padre para que los discípulos pudieran guardar la unidad. Entonces, nosotros también estamos incluidos en esa oración. En otras palabras, el anhelo, el deseo de Jesús es que seamos uno, de un mismo sentir, una misma visión, una misma pasión, una misma entrega,
un mismo Señor, un mismo bautismo, o sea que todos tenemos que estar direccionados conforme a la palabra de Jesús, conforme al mandato de Jesús, conforme al corazón de Dios. Así es que debemos de soportarnos los unos a los otros con sencillez de corazón. Entonces, entendemos, todos somos diferentes, pero hay alguien que tiene toda la posibilidad o el poder de que podamos entender que debemos ser uno en el Señor. Ahora, vamos a ver entonces cuál es la bendición que ocurre cuando guardamos la unidad. ¿Qué ocurre cuando entendemos esa parte, o mejor dicho, cuáles son los beneficios de la unidad? ¿Sí? Los beneficios de la unidad es el crecimiento personal. Si yo guardo la unidad, voy a crecer, literalmente voy a crecer en el Señor, ¿verdad? Pero cuando guardamos la unidad entre todos, vamos a tener un crecimiento espiritual, tendremos un conocimiento pleno, no hay nada que perturbe nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque empezamos a cuidar, a guardar el cuerpo de Cristo, quienes somos. Todos nosotros somos o representamos el cuerpo de Cristo. Componemos, el cuerpo de Cristo. Todos somos miembros de ese cuerpo y ese cuerpo debe estar sano cuando nosotros guardamos esa unidad. Y es ahí donde viene el crecimiento, ¿sí? Va a venir un crecimiento numérico. Es igual como en un matrimonio, cuando el matrimonio tiene sus finanzas partidas en dos, ¿no? Cuando cada quien está haciendo con lo suyo, no hay avance, no se va a ver el crecimiento. ¿Quieren tener proyecto? ¿O quieren un proyecto? ¿O tienen un proyecto? Pero no se logra a cabo porque ella quiere hacer como ella quiere hacerlo, ¿no? Lo mismo, él también gasta en donde él se le antoje, ¿no? Por esa causa deben de tener una misma visión, un mismo deseo. Ahí entonces se va a ver el crecimiento. Lo mismo ocurre en la obra del Señor. Entonces, hay que preguntarnos, Señor, ¿estaré estorbando el crecimiento de tu iglesia? Como alguien dijo, ¿seré yo el Jonás que está en esta barca, Señor? O sea, tenemos que analizarnos, tenemos que preguntarnos, tenemos que examinarnos. Entonces, si se estanca la célula, ¿por qué? Si se estanca nuestro crecimiento numérico, ¿por qué? Habrá alguien que no está guardando la unidad. Entonces, y cuando guardamos la unidad, vamos a ver la congregación crecer, vamos a ver el equipo crecer con seguridad en el Señor. Así es que la iglesia debe recibir el crecimiento de parte del Señor. En otras palabras, debe estar unido al cuerpo de Cristo y debe de ayudarse mutuamente como un cuerpo se ayuda mutuamente. En Efesios capítulo 4, verso 15 al 16, nos habla de la verdad en el amor, que vamos a crecer todos, ¿verdad? Y que Jesús es la cabeza, es decir, Cristo Jesús. Y dice, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado, unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento de acuerdo de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. O sea que usted quiere crecer individualmente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Guardar la unidad. Y si usted quiere ver el crecimiento numérico en la célula, en la congregación, guardemos la unidad. Pablo lo escribió
En primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 10 dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos, dice, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer. Miren, cuando hay unidad de corazón, habrá realmente, hablaremos un mismo idioma, ¿no? Entre nosotros vamos a platicar con libertad, pues realmente de la boca salen las manifestaciones, lo que hay en el corazón. Así es que con las palabras que nosotros pronunciamos, se va a manifestar que hay en nosotros. ¿Hay unidad o hay desacuerdo? Todo esto va a salir de nosotros. Bueno, pero también entonces llegamos a entender de que cuando hay divisiones, es decir, cuando alguien no está en acuerdo, va a haber murmuración. Es cuando están los chismes, ¿no? Están los chismosos ahí, están las personas que discuten por todo. En otras palabras, su sentir está dividido, su corazón está dividido, ya no puede hablar como el resto está hablando. ¿Por qué? Porque no se siente parte de. Él o ella mismo se excluyeron del grupo. En otras palabras, son parte del cuerpo, pero no han entendido perfectamente que están ahí para guardar la unidad. Me estoy explicando. Entonces, si hablamos lo mismo, es porque nuestro corazón está en un mismo sentir. Vemos lo mismo. Queremos trabajar todos unidos por una misma causa. ¿Por qué? Porque vamos tras de ese sentir. Así es que debemos de tener esa mente entonces de pensar como Cristo piensa de la iglesia. ¿Qué piensa el Señor de la iglesia? Hay que preguntarle a Él. ¿Cómo ve el Señor a la iglesia? Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Entonces, por un mismo sentir, con un mismo deseo. Así es que realmente el vínculo perfecto de la unidad es el amor que debe de morar entre cada uno de nosotros. En otras palabras, para que podamos guardar la unidad, para que seamos uno, necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo porque realmente Él es el único que nos va a llenar de Él y de esa manera vamos a guardar esa unidad. Mire, hay que hacer una prueba. Si usted se pone en acuerdo, si usted dice, voy a unir mi fuerza aquí, usted va a ver mucha diferencia. Es más, se vive mejor. Se duerme mejor, tiene mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque ha guardado el vínculo de la paz en su corazón. Entonces, quien recibe vida aquí es uno mismo. Quien recibe crecimiento acá es uno mismo. Entonces debemos dijo el Señor, de amarnos los unos a los otros. Así es que, así como Él nos amó, así debemos de amarnos los unos a los otros. Y es ahí donde vemos el fruto, ¿no? El fruto habla sobre quiénes somos nosotros. Es lo que hace el fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad. Y cuando vemos todo esto, este fruto de amor, realmente del Espíritu, perdón, es cuando se ha manifestado. Entonces se manifiesta, ¿verdad? Que somos sus discípulos. Vamos a manifestarle al mundo y vamos a guardar el vínculo del amor para con nuestros hermanos. Juan capítulo 13, versos 4 en adelante vemos que hay un mandamiento. Nuevo estoy, dice el Señor, que se amen los unos a los otros, así como yo os he amado, también que se amen ustedes
los unos a los otros. Ahora, también existen ciertos enemigos de la unidad. Tenemos que detectar a esos enemigos y de esta forma debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? De que realmente, por qué se inician estos desacuerdos o esos enemigos de la unidad. En 1 Corintios, capítulo 3, verso 1 al 6, Pablo habla, así que él dice, así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, dice, como a niños en Cristo. En otras palabras, realmente, porque todavía, dice, no pueden recibir lo sólido, en verdad, dice, aún ahora no lo podéis hacer, porque todavía sois carnales, pues habiendo, dice, o sea que ustedes son carnales. ¿Por qué? Porque entre ustedes hay celos, hay contiendas, dice, entre vosotros. Es que ustedes, dice, están caminando dice, como niños o como carnales. Porque cuando realmente Pablo dice, porque algunos de ustedes dicen, yo soy de Apolos y otros dicen que yo soy de Pablo. Y dice Pablo, verso 5, ¿qué es pues Apolos? ¿Qué es pues Pablo? Somos servidores de Cristo mediante vosotros, dice, y ustedes han creído. En otras palabras, realmente Pablo no es una gran cosa, un gran hombre, dice Apolos tampoco, pero lo importante es que él dice, yo planté, o sea, yo di la palabra, sembré la semilla, Apolos regó, pero quien da el crecimiento es Dios. En otras palabras, tenemos que entender esto de que quien da el crecimiento es el Señor. Pablo dijo que entre ellos habían divisiones, ¿sí? Habían divisiones realmente, y es necesario, la única forma que vamos a conocer quiénes están con nosotros si se oponen a la visión, si se oponen a lo que queremos hacer en el Señor, si Dios ya plantó, si Dios ya habló y eso es lo que tenemos que hacer y hay gente que se va a oponer. Muchas veces pensamos que están con nosotros, pero nada que ver. A la hora de la verdad es cuando sale a la luz lo que realmente hay en los corazones. Y no debemos de asustarnos, es normal. Es normal, a lo mejor vemos a un hermano que tiene bastante tiempo en la iglesia y vemos sonriente y vemos alegre y todo, pero cuando queremos hacer algo para la obra del Señor y vamos a proyectarnos a una visión, a un proyecto y se opone y simplemente no está en la visión. Y es cuando damos cuenta que solamente está con nosotros por palabra y no de corazón, ¿sí? Y luego viene nuestro crecimiento. Entonces uno dice, yo no quiero ser como fulano de tal, solamente está comprometido por la palabra y no por hechos. Así es que esa es la parte donde viene también el crecimiento. Hay gente que piensan que el que predica mejor o el que habla mejor y ya son rivales el uno con el otro. La verdad, no debe de haber eso. No debe haber competencias entre las células, no debe de haber competencias. ¿Quién es el mejor? No, 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 no. El único mejor se llama Cristo Jesús. Y todos vamos tras la perfección y queremos entregarle al Señor lo mejor de nosotros. Entonces la división es una manifestación de inmadurez y son obras de la carne. Por esta razón el apóstol instituyó a los cristianos fijarse bien en aquellos que causan divisiones y tropiezos, es decir, evitándolos, porque tales personas no sirven al Señor sino a sí mismos. En Romanos capítulo 16, verso 17 al 18 entregamos y vemos, dice, os ruego hermanos que vigiléis a los que causan disensiones, tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y dice que os apartéis de ellos. Entonces se nos enseña, hay gente problemática,
Hay gente que va a causar de todo, va a haber en la viña del Señor, hay cabritos, hay ovejas, en la viña del Señor hay trigo, hay cizaña, en un gran lago hay lagartijos, hay serpiente, hay de todo hay. Bueno, no nos corresponde a nosotros a distinguir quién es, pero si vemos a una persona problemática, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente dice, ups, tengo que hacer algo. Cada quien toma su decisión conforme ha sido su crecimiento. Entonces, realmente debemos de entender esto porque realmente esta gente engañan con sus palabras, manifiestan lo que hay en sus corazones, porque lo que hay en sus corazones no es genuino. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios es que debemos entender lo que dice la palabra. En 1 Corintios capítulo 12, verso 14 al 16, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino varios miembros. Entonces, ¿qué dijera entonces el pie no soy parte del cuerpo porque no soy dedo? O sea, que en otras palabras, ¿qué dijera el oído porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo? ¿Qué dijera la parte del cuerpo? O sea, en otras palabras, aquí vemos nosotros, todos son útiles, todos. Los ojos son útiles, los pies, los dedos, las manos, todos son útiles en el cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llegar a entender que el hermano, la hermana, son parte del cuerpo. ¿Cuál es nuestro trabajo a hacer? Es guardar la unidad, enseñar la unidad. Ahora, traigo esto a conclusión, es de que hay gente que no sabe guardar la unidad, es porque no han entendido que estamos aquí para guardar la unidad. Lo que estamos hablando aquí es con nosotros que estamos recibiendo academia, que estamos siendo entrenados, que debemos de guardar la unidad. Esa es nuestra función. La gente que está entrando, que están llegando, están añadiéndose en nuestro equipo, en nuestra congregación, en nuestra célula, ellos no conocen eso. Pero para eso está nuestro retiro, para eso está nuestra academia, para que sean entrenados. Ahora, si usted ve que alguien que ya cruzó academia, ya fue entrenado y no entiende esta parte, a esta persona hay que hablarle conforme a la palabra. Usted tiene todo el deseo de decirle qué pasó. Dice la palabra que seamos uno, dice la palabra que seamos centinelas, ¿no? Que guardemos la unidad, que debemos de amarnos como el Señor nos enseña. Y la misma palabra confronta, ¿no? Y eso es lo que debemos de entender, porque en este camino no hay nadie mayor, ¿sí? El único mayor se llama Jesús. Todos necesitamos los unos a los otros. Entonces, uno de los enemigos es que sentir, los enemigos, uno es que dice, bueno, yo soy mejor que todos. Sin mí esta iglesia no puede estar así, sin mí esta iglesia se puede cerrar. No, ese es un gran enemigo diabólico satánico, ¿no? Y también el otro enemigo de la unidad es que la persona se sienta incapaz o se siente de menos, ¿verdad? Y dice, no, pues aquí no me necesitan, aquí no puedo, aquí no hay lugar para mí, yo no puedo ser parte de acá, porque realmente hay inferioridad y tenemos que trabajar en la vida de esta persona. Entonces, ninguna de estas actitudes son correctas. ¿Por qué? Porque realmente no existe el amor genuino en esas personas, ¿verdad? No hay. Debemos entonces preferirnos los unos a los otros, honrar los unos a los otros, preocuparnos de los unos a los otros, velar por los unos a los otros. Y de ahí viene entonces en nuestra vida de lo que el Señor quiere de nosotros. Solamente así vamos a crecer. Solamente así vamos a ver esa gran diferencia. Entonces Dios es un Dios de orden. Así es que división es tener más de una visión. Pero
Para guardar la unidad debemos de tener el mismo sentir, el mismo espíritu, el mismo amor que hay en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Así es que el mayor amor que hay es dar la vida por los amigos, lo cual realmente debemos entender de que el Señor quiere que vivamos en paz para con todos. Ahora, no podemos crecer, no podemos vivir bien, ¿verdad? Si no permanecemos en amor. No hay mayor crecimiento si no sabemos perdonar, si no sabemos guardar ese verdadero amor. Así es que con este tema llegamos en este tiempo de que el Señor quiere que seamos uno, como Él ha sido uno con el Padre, ha sido uno con el Espíritu Santo. Entonces Él quiere que unamos fuerzas para que podamos ser sanos y que podamos crecer todos juntos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima.